Es que tenemos una dinámica territorial muy compleja. De hecho, hay varios estudios extranjeros que dicen que más de la mitad de la población de nuestro país está bajo una o más amenazas. Ya, pero mira, Pablo, recuerdo algo que es indudable. Más de la mitad de nuestro país está bajo una o más amenazas. O un volcán, o un terremoto, ¿sabes de lo que me acuerdo yo? Que donde también, más recientemente, hubo una advertencia clarísima, y hasta me atrevo a decir como a viva voz, fue lo que pasó en Villa Santa Lucía. Donde ¿Te acuerdas lo que pasó? Donde la gente quedó sepultada por el barro. Y después cuando entrevistaban a los expertos, yo les decía, o sea, toqué todas las puertas, lo avisamos con tiempo, se veía venir, esto era imparable, iba a morir gente, y pasó. Y eso pasa, el mecanismo no permite que la advertencia llegue con la musculatura debida a tomar carta en el asunto, decirle, ¿saben qué? Se van todos de acá porque va a llover, no sé, evacuación, no pasa nada, ese es el problema. Ahí pasaron dos cosas. Uno, Villa Santa Lucía está construida justamente la caja del cauce de inundación del río que transporta el material, que no me equivoco, era el río Burrito, si no me equivoco, si no me equivoco el nombre del río. ¿Ya? Y claramente también las alertas meteorológicas que se dan muchas veces con el debido antelación, pero que finalmente no se hace la bajada. ¿Ya? Y obviamente eso responde justamente cómo mejoramos las alertas meteorológicas con respecto a este tipo de eventos. Y eso es un tema que nos está de alguna manera bastante... Sí, pues todavía cuando llueve piensan que llueve nomás. Es como que va a caer agüita del cielo y no pasa nada, y quiere generar porque en el desastre. Ya tenemos 3 casos, especialmente lo que pasa en Chañaral, dos veces, y lo que pasa ahora en el norte con Arica, en donde se dio la alerta meteorológica casi una semana antes y finalmente tuvimos los problemas que tuvimos. Entonces, ¿qué pasa con esas alertas? ¿Por qué no se están haciendo las bajadas adecuadamente? Porque tenemos obviamente que potenciar darle más músculo a lo que es justamente la alerta y la bajada a las comunidades, recogiendo sus realidades. Perdón, voy a ser un poco pesado. Las fuerzas estatales, dime de verdad si me equivoco o no, si te lo pregunto como ciudadano a pie, me da la impresión que piensan así: no gastemos plata, ojalá que no pase. Y cruzan los dedos nomás. O sea, está la advertencia, pero chuta, ojalá que no pase, pero prefiero esperar que sea así que a gastar plata. ¿Qué significa movilizar gente, no sé, o parar, digamos, el funcionamiento normal de ciertos sectores? Pareciera que eso nomás. O sea, justamente cómo hacemos la gestión. Eso es un tema. ¿Cómo hacemos la gestión? Hoy día hemos tenido un gran avance con la gestión, por ejemplo, del tsunami. Hoy día tenemos una alerta preventiva que funciona bastante bien. Tiene sus bemoles, obvio, pero ha funcionado bastante bien la autoevacuación de los últimos casos. Y aprovechando lo que está en el GESE, señor director, es importante entender que todo el país es un país de múltiples amenazas. Y eso hay que entenderlo. Hay que entender que tenemos que convivir con muchas de las amenazas que están en nuestro territorio, y eso es justamente lo que tiene que incorporar la planificación, y eso es lo que tiene que más que preocuparnos, tiene que ocuparnos. Y esa es la variable que tenemos que tener en consideración. ¿Todos los países tienen esa mala suerte o nosotros sacamos el premiado? Sí, tenemos todas. No, es que los argentinos se ríen un poco de nosotros, que el tsunami, que el terremoto, que el volcán, todo el desastre natural está acá. Sí, pero nos va bien en el fútbol. Pero la inundación. Ellos tienen inundaciones en el norte, tienen tornados, nosotros tenemos, uno se va hacia Europa, también hay otros casos. ¿Y dónde no pasará como en Suecia, como en Dinamarca? ¿Dónde es eso? No creas, o sea, porque de hecho vi anoche en mapa incendio y Europa, ojo, están con ola de calor. Ahí en Rusia con 31 grados. Ojo, ¿En Rusia? Sí, entonces, ojo con lo que puede pasar las próximas semanas en Europa, porque ya están con ola de calor, se les viene un verano bien complejo. No, todos los territorios tienen su realidad. El tema es cómo yo lo incorporo, ¿ya? Porque todos los países tienen su evento. De hecho, estamos simplemente a 4 días de aniversario de una de las erupciones volcánicas más importantes en el mundo, como fue la erupción del Monte Santa Elena en Estados Unidos, que cambió la historia del análisis vulcanológico. Es finalmente un caso muy potente, y así uno puede revisar cada territorio, tiene su realidad y su caso. No olvidemos lo que pasó también en Chicago este verano, con ciertas particularidades con estos menos 50 que tuvieron. Entonces, todos los países tienen de alguna manera una amenaza latente, pero que hacen la bajada de manera distinta, y ahí le van dando músculo a su respuesta. Australia, Nueva Zelanda también son países que dan hoy día lecciones con respecto a cómo se hace la gestión. Pablo, pareciera que se ha acentuado todo, porque tú publicaste en tus redes sociales un video de una lluvia torrencial en Sao Paulo, y yo la lluvia más fuerte que he estado en mi vida es precisamente de Sao Paulo a Río. Es una cosa que tú no puedes caminar, impresionante, pero eso parece que es cada vez más común, y que esta escena de estas impresionantes inundaciones en Brasil puede repetirse una y otra vez. Mira, veamos el video que tú publicaste. Un río, mira cómo se llevan los autos. ¿Cuánto fue esto? La fuerza del agua. Eso fue hace más o menos un par de semanas. Eso fue en Sao Paulo. Eso es un flash flood.
claramente fue una lluvia muy corta, muy intensa. Una inundación repentina, muy repentina. Inundación repentina, traducción literal. Estaba lloviendo, fuerte, normal, pero de repente vino y ojo porque pero se supone que en ese territorio están acostumbrados a este tipo de lluvia. Sí, pero se están presentando lluvias muy intensas en estos tiempos muy acotados, y también estamos con inundaciones en Paraguay hace más o menos ya un par de días. El 10 de mayo en Paraguay. De hecho se dice que son las mayores inundaciones en los últimos años, pero hay otra causa, y una de las causas más basales, que en el caso de Paraguay, el río que cruza de norte a sur es un río que su cabezal ha sido muy deforestado. Por lo tanto, la deforestación, de hecho Argentina, Brasil y Paraguay son constantemente acusados en foros internacionales por la tasa de deforestación que están teniendo en sus bosques, especialmente la Amazonía, la parte sur de Brasil. Y eso afecta en que los ríos crezcan más, porque el bosque que antes absorbía la lluvia ya no está. Y finalmente generan... ¿Y eso se genera en media hora, una hora? Porque esa gente fue a buscar sus autos al otro lado. Eso puede ser en minutos. Oye, pero ¿en un minuto? Qué impresionante. En 5 o 10 minutos eso puede tener crecidas muy rápidas. No deja de ser paradójico que se lleva todo menos un árbol. La naturaleza es capaz de resistir a esto. Lo que hemos hecho nosotros finalmente es lo que va a ser destruido. Es el llamado, la manera más económica y eficaz que tenemos de combatir el cambio climático en todo el mundo, y particularmente en Chile, es plantando árboles nativos de cada región. Es el llamado acá a todos los chilenos. A pesar de que cambie el clima. A pesar de que cambie el clima, porque los árboles nativos en su región controlan la temperatura, controlan la humedad y controlan los ecosistemas. Por eso participen en todas las campañas que puedan de reforestación, porque esa es la manera más económica y eficiente que podemos participar todos los chilenos para combatir el cambio climático. ¿Me puedo hacer una pregunta, Pablo? Porque hemos visto que el Cerro San Cristóbal lo están mutilando con obras que están haciendo. Ayer se cayó un camión. Sí, rodó. Rodó un camión. Hace unos meses había caído una piedra gigante en un condominio. Pero al día norte. Cuando llueva harto, ¿hay peligro de que en definitiva pueda pasar algo en el parque metropolitano? Me preocupa mucho la cara norte pero la cara sur y también la cara norte del Cerro San Cristóbal, porque hemos visto una intervención no muy amable, diría yo, del cerro, que se ve bastante mal, de hecho, visualmente. Porque lo que necesitamos es todo lo contrario, necesitamos que mejorar la forestación del cerro, porque no olvidemos que hacia la cara norte del cerro hay bastante población, hay gente que vive bastante bien arriba. Me tocó visitar hace un tiempo atrás unos vecinos que le habían caído una roca gigante hace un tiempo atrás, ya producto de justamente de algunas desestabilizaciones que se han hecho del cerro por construcciones varias. Por lo tanto, es un peligro latente. O sea, ojo con como el trato que le estamos dando al único gran pulmón verde que tenemos en Santiago. Ahora, fíjate este titular que corresponde a un informe de la UNESCO. Mucha atención. Dicen ellos, la pérdida de biodiversidad pone actualmente a la humanidad en riesgo, y esto es una alerta que ya llegó a los peritos de la ONU. Vale decir la cantidad de especies que están desapareciendo, que no solo para una gran cantidad de personas significan una fuente alimenticia, sino que se rompen una serie de cadenas de interdependencia entre ellos, que finalmente se desploman una serie de cadenas animales y vegetales a propósito de la sobreexplotación de los suelos, las contaminaciones de los mares y, por supuesto, la sobreurbanización en lugares que antes, digamos, eran territorios de criaturas más sencillas, o en realidad más propias de la naturaleza. En realidad no son más sencillas, nosotros somos un desastre de la existencia, total, parecer, y todo lo demás. Finalmente, fíjate que el 75% de los ambientes terrestres y el 66% de los ecosistemas marinos han sido modificados. Eso es lo que entregaron uno de los principales informes, y que dice que esto podría poner en riesgo a la humanidad tal cual como lo entendemos, o sea, nuestra fuente energética, nuestra forma de alimentación y, por supuesto, la manera en donde conseguimos algo tan sencillo como es el agua dulce, el agua bebestible, que puede ser potabilizada, se está poniendo en alto riesgo porque puede haber una excesiva escasez en los próximos años. ¿A qué punto eso que se habla de que quizás las próximas guerras sean con respecto del agua, de que Chile tiene, digamos, grandes fuentes en sus glaciares, pese que se están derritiendo, y lo pregunto si derechamente en algún momento para otros va a ser como petróleo y se van a venir, digamos, todos encima a quitarnos el agua?
si es que no la privatizan antes, con la genialidad que tenemos. O sea, Chile tiene, de hecho, una de las mayores reservas de agua sostenida en glaciares. Nuestro país tiene 24.000 glaciares a lo largo de nuestro territorio. Tenemos la mayor masa de glaciares debajo del Ecuador, y obviamente es un recurso muy potente, pero la mayoría, lamentablemente, esos glaciares están retrocediendo. Entonces eso es un escenario muy complejo, entendiendo que lo que corre claramente en peligro es, digámoslo, nuestra subsistencia, si finalmente nosotros dependemos del recurso de agua, especialmente en los periodos más secos, el verano. ¿Ya? La región metropolitana tiene 999 glaciares, también muy importantes, de los cuales 650 están en la cuenca del río Maipo. Y de ahí la importancia de proteger la cuenca del río Maipo, ya, porque es fundamental sostener esos glaciares que también cada año han ido perdiendo su masa. ¿Ya? ¿Cuál es el llamado? Finalmente, importante que tenemos que tener un cambio en el modelo, y un cambio rápido, un cambio que entender que esto nos afecta a nosotros, humanizar el cambio climático, esos son los grandes problemas, porque de alguna manera la comunicación a veces deshumaniza el cambio climático, entender que esto no solamente le va a afectar al pingüino, al oso polar, también nos afecta a nosotros, y eso es fundamental, porque nosotros de alguna manera somos uno de los grandes causantes de este cambio climático, porque la Tierra ha tenido siempre varios ciclos de cambio climático, eso es lo que hay que entender. Nosotros hemos acelerado este proceso, y eso es netamente por el uso de combustibles fósiles, y eso implica hoy en día cambio de conducta, ¿ya? Dejar de tener la comprensión de que abrir la llave en futuro, como se proyecta, no va a ser tan fácil. Claro. Ciudad del Cabo. Vimos lo que pasó a la hora cero de Ciudad del Cabo, no estamos muy lejos de lo que está pasando en Petorca, lo que está pasando en Tiltil. Los caminos del Jibe son una realidad de nuestro paisaje. ¿Ya? Por eso el pronóstico del tiempo, tal vez en un tiempo más va a tener que sumar a qué hora pasa el camino del Jibe. Oye, pero por ejemplo, cuando se dice que hay petróleo, por decir algo, para 50 años más, nosotros en Santiago, por eso 900 y tanto forma de abastecimiento de agua, tenemos glaciares hasta cuándo, así como va la reducción. Si es que esto es sostenible en el tiempo y solo empeora. Mira, la tasa crítica claramente ¿30 años? Son 2030, es un periodo crítico. Sí. Ahora ya, o sea, 2030, 10 años. Son dos, lo que pasa es que son dos vamos a quedar sin agua. Tenemos dos escenarios. Se habló de 2050 en algún momento, ¿ya? Pero la tasa de reducción de glaciares va a depender obviamente de cuánto siga aumentando la temperatura. Si logramos disminuir esta tasa sostenida de alza que hemos llevado, obviamente deberíamos mantener los glaciares, ¿ya? Pero eso es muy importante que nos siga pasando, la proyección no es muy buena, ¿ya? Por eso el llamado es ahorrar agua, eso es fundamental. Segundo, pasa por también entender que... Ahora este debería ser el tema 1. O sea, este debería ser el tema más importante de cualquier otra cosa que se converse. Y por eso justamente yo vuelvo al tema del bosque, porque el bosque es el elemento natural que absorbe CO2 y captura agua hacia la napa subterránea. La guarda, claro. Por eso es tan fundamental que el bosque nativo. Cuidemos el bosque nativo, justamente. ¿Y por qué hablas como si no existiera la desalinización del... Sí, pero es cara, aún es cara. El costo del litro de agua vale ¿Estaremos progresando como para llegar a eso? Yo no he visto, salvo proyectos privados, de masividad de este sistema. ¿Ya? Porque además el costo por litro, por unidad de litro, todavía seguiría siendo caro para... Más alto. Pablo, ¿no tiene que ver un poco también con acercar el riesgo a las conciencias a todos nosotros? Como que tú me dices, oye, los glaciares están en peligro, y yo pienso en la Patagonia. Mucha gente puede creer en el sur, está el agua. Aquí en Santiago, claro, ¿qué es lo que hay en Santiago? El Cajón del Maipo, el río, ok. No, es mucho más cercano a nosotros. O sea, es mucho más cercano a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros realmente puede hacer una catástrofe inminente. ¿Cómo? Una catástrofe inminente eso. Sí, claro, y es real, no es algo que esté en el discurso, no es algo que los expertos digan. Si el problema es que los expertos, los Pablo Salucci, van por aquí, y la autoridad que toma la decisión va por el otro lado, mirando hacia el norte. Entonces, como que no se comunican ambos discursos. Mira, yo he visto con buenos ojos dos cosas. Aquí hay un tema que es fundamental, que como siempre en tantos otros temas de nuestro país, pasa por la educación. Estoy hablando de la educación temprana, ¿ya? Crear conciencia en edades tempranas resulta fundamental para la proyección de las futuras poblaciones en todo el planeta. Y por eso no olvidemos lo que está haciendo Greta en el mundo, y es muy bueno que lo haga ella. Ya un llamado muy potente a todas las autoridades políticas, porque esto es un problema político también, porque pasa por decisiones, sin lugar a dudas. Y por eso yo veo con muy buenos ojos, como por ejemplo hoy en día en los colegios se ha incorporado de una manera muy pertinente el tema de la conciencia, y sobre todo cómo usted está entendiendo y asumiendo el cambio climático.